Entonces acá vemos la reacción de los aminoácidos, que es la obtención de dipéptidos a través de una sustitución nucleofílica con nitrógeno como nucleófilo. Y la estructura, acuérdense que también lo puedo considerar aminoácido al dipéptido, como un ion Switterion, lo puedo dibujar, presentar así la estructura. Esta unión peptídica son enlaces amidas y que es plano, ¿sí? Que estos 6 átomos, carbono, oxígeno, carbono, nitrógeno, carbono y hidrógeno, están en un plano. Bien, continuando, entonces, vamos a ver el tema que viene ahora, que es proteínas. Justamente las proteínas son largas cadenas de aminoácidos, pero que contienen entre 50 y más de 8.000 aminoácidos por molécula. Es decir, a partir de también enlazados esos aminoácidos por enlaces amidas o peptídicos. Yo puedo obtener péptidos a través de hidrólisis ácida o enzimática de la proteína. Y también puedo obtener a través de la hidrólisis ácida o enzimática de la proteína, puedo obtener los aminoácidos. Hablábamos que los péptidos tenían entre 2, que era un dipéptido, hasta 50 residuos de aminoácidos, enlazados por enlace peptídico o amida, con pesos moleculares inferiores a 5.000. Acá estamos hablando de pesos moleculares entre 6.000 y 1.000.000. Bueno, justamente las proteínas se llaman, también se clasifican, ¿no es cierto?, como proteínas completas a aquellas que nos van a aportar los aminoácidos esenciales en las proporciones correctas para la dieta, aquellas que lo obtengo del pescado, de la carne, de los lácteos. Y las proteínas incompletas, que son las que no nos aportan o siempre falta algún aminoácido esencial, como por ejemplo las proteínas vegetales, son proteínas incompletas. Quiere decir que me tengo que imaginar una proteína que está formada por 8.000 aminoácidos enlazados por enlace peptídico, y nosotros con una enzima producimos la hidrólisis de ese enlace amida y generamos los aminoácidos esenciales necesarios para el funcionamiento del organismo. Las proteínas se clasifican de acuerdo a su solubilidad. De acuerdo a su solubilidad, las clasificamos en fibrosas y en globulares. Las fibrosas son insolubles en agua, como por ejemplo la queratina, que se encuentra en el cabello o en las uñas. Por eso es de acuerdo a su solubilidad. Las fibrosas que son insolubles en agua. Las globulares, que son solubles en agua, por ejemplo, las enzimas, que son estructuras proteicas complejas, son solubles en agua, son proteínas. De acuerdo a su estructura. Las proteínas simples son aquellas que solamente están formadas por aminoácidos. O sea, una proteína simple está formada solo por aminoácidos. Un ejemplo es la insulina. Una proteína conjugada es aquella que, aparte del aminoácido, tenga otro grupo que no es una proteína, que se llama grupo prostético, y que está enlazado al aminoácido, ya sea por fuerzas covalentes,
o por fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, si está enlazado, yo puedo encontrar una proteína donde tenga aminoácidos y de pronto tenga un enlace covalente con un glúcido, con un hidrato de carbono. Entonces tengo la glicoproteína. Porque no es una proteína simple que solamente tiene aminoácidos. Puede tener aminoácidos y un glúcido, una molécula o varias de hidratos de carbono. Esa es la glicoproteína. Pero también puede tener una grasa o un lípido, como hemos visto un triglicérido, por decir. Esa es la lipoproteína. O puede tener un pigmento, que es un colorante, por eso de ahí viene la cromoproteína. O puede tener un ácido nucleico, y vamos a tener la nucleoproteína. O sea, esas son las proteínas conjugadas. Entonces tenemos, de acuerdo a la solubilidad, proteínas fibrosas que son insolubles en agua, las globulares que son solubles en agua, como las enzimas. Y de acuerdo a la estructura, proteínas simples y proteínas conjugadas. También se clasifican de acuerdo a su función biológica. Y tenemos, por ejemplo, las proteínas estructurales. Estas proteínas estructurales es, por ejemplo, una es el colágeno, otra es la queratina, que es el componente del cabello, de las uñas, que imparten resistencia a esa estructura biológica. Y también protegen al organismo del medio ambiente, ¿no? Las proteínas de defensa, que bueno, en el caso, por ejemplo, de veneno de las víboras, que están formado el veneno de las víboras por más de 20 aminoácidos diferentes, o los anticuerpos que nos protegen de las enfermedades. Las proteínas de transporte, por ejemplo, la hemoglobina, que transporta el oxígeno en la sangre. Las proteínas reguladoras, por ejemplo, la parte de las hormonas, como la insulina, que regula el metabolismo de la glucosa. Y las proteínas catalíticas, que digamos, esto, lo que más se usa o más industrial sería las proteínas catalíticas, que son las que se usan como catalizadores, que son las enzimas, que van a tener un sitio activo donde esas enzimas son selectivas y permiten catalizar estas reacciones o estos procesos biológicos, sobre todo la hidrólisis de las amidas o de estos enlaces peptídicos para obtener aminoácidos. Bien, ahora vamos a ver la estructura de las proteínas. Esta es una proteína. Si ustedes se fijan, acá tenemos, cada uno de estos es un aminoácido que se escribe con las 3 siglas, lo que yo les comentaba, cuando yo tengo un dímero o un dipéptido, yo puedo poner glicilalanina, glicilglicina, pero cuando yo tengo una proteína que puede tener 8000 aminoácidos, las tengo que escribir con la sigla de 3 letras que identifica a cada aminoácido. Es más, se pueden repetir, porque yo acá puedo tener la glicina, y la glicina la puedo tener por otro lado. Bueno, acá no la tengo, pero acá tengo cisteína con cisteína, lisina, de las que hemos visto. Fíjense que también lo puedo expresar a la proteína, perdón, como un iones Witterian.
¿sí? Con el nitrógeno con carga positiva y el oxígeno con carga negativa. ¿En qué consiste la estructura primaria de una proteína? La estructura primaria consiste en todos los aminoácidos que forman parte de la proteína, los cuales están enlazados por enlaces covalentes peptídicos amidas, y también forma parte de la estructura primaria los enlaces puentes disulfuro que surgen de cuando se tiene en una cadena polipeptídica aminoácidos de cisteína, que formaban la cistina. Entonces, la estructura primaria de una proteína es los aminoácidos que se encuentran en la proteína enlazados por enlaces covalentes, peptídico, que es amida, y puente disulfuro, y el orden de esos aminoácidos. Porque no es lo mismo tener la cistina adelante y la glicina después que inversa. Es decir, el orden o secuencia de los aminoácidos. Esa es la estructura primaria. Todos los aminoácidos que forman parte de la proteína con los enlaces covalentes, enlaces primarios, que son los que unen a los aminoácidos, que son los enlaces peptídicos y los disulfuros, y la secuencia de los aminoácidos. Esa es la estructura primaria. La estructura secundaria, encontramos dos tipos de estructura secundaria. La alfa hélice y la hoja plegada beta. Bien. La alfa hélice, es decir, la proteína tiene, ¿no es cierto? Acuérdense que tienen una cadena lateral. Cuando la cadena lateral es una cadena corta, por ejemplo en la glicina, por ejemplo en la alanina, una cadena corta de bajo peso molecular, que no tenga ramificaciones, entonces la proteína se enrolla formando una hélice, que se la llama alfa hélice porque se va enrollando en el sentido de las agujas del reloj a la derecha, y por eso se lo llama dextrógira. Y lo que mantiene a esa hélice estable es que se van a formar los puentihidrógenos entre los oxígenos de los carbonilos y los hidrógenos de los nitrógenos de estos grupos amida dentro de la hélice. Y los grupos R de cadena lateral se encuentran por fuera de la hélice. O sea que por fuera de la hélice yo encuentro lo no polar. Y lo que mantiene estable la hélice son los puentihidrógenos que se generan con los diferentes aminoácidos que forman la cadena de proteína. Ahora, si los grupos laterales son voluminosos y tienen elevado, si el grupo lateral R es voluminoso o tiene elevado peso molecular o tiene ramificaciones, no se puede formar la hélice. Es decir, la proteína no se enrolla formando una hélice porque debido al impedimento estéreo que ocasiona esos grupos laterales, la hélice se tuerce y no va a poder ser estabilizada por los puentes hidrógenos internos. Entonces lo que ocurre acá, para tratar de disminuir estos efectos estéricos y disminuir la repulsión, la forma en que adquiere la proteína se forma un pliegue en zigzag, una hoja plegada en zigzag, donde los puentehidrógenos
se producen entre el oxígeno del carbonilo y el hidrógeno del nitrógeno de los grupos amidas de cadenas adyacentes, y quedan esos pliegues, que es una hoja plegada plana, y por arriba y por debajo se encuentran los grupos R, que son voluminosos y que no permiten formar la alfa hélice. También existe otra estructura secundaria que es al azar. Por lo general, las proteínas fibrosas, que son insolubles en agua, adquieren esta conformación de alfa hélice o de hoja plegada beta. Por ejemplo, la lana, que es una proteína, la lana, y es fibrosa porque es insoluble en agua, tiene una estructura secundaria de alfa hélice. Por eso puede estirarse. Quiere decir que la lana está formada por aminoácidos que la cadena lateral es corta o con menor impedimento estéreo para poder formar la hélice. La seda, que es una proteína, la estructura secundaria de la seda es una hoja plegada beta. Por eso no, está totalmente estirada como hoja plegada, es decir, que la seda también es una proteína fibrosa que es insoluble en agua y la forma que tiene de estructura secundaria es hoja plegada beta. ¿Por qué son insolubles en agua? Porque la parte polar en la hélice está por dentro de la hélice, formando los puentes hidrógenos que estabilizan la hélice. Y la parte de la cadena lateral está por fuera de la hélice. Y como esa cadena lateral es no polar, bueno, es insoluble en agua. Lo mismo ocurre con la hoja plegada beta. Los enlaces polares o los puentes hidrógenos se encuentran entre cadenas adyacentes, en ese pliegue, en ese plano, y por encima y por debajo del plano se encuentran los grupos R, que son más voluminosos, y que estos grupos R son no polares, o sea, no hay ningún grupo amino ni grupo ácido. En una fibrosa, los grupos R son no polares, por lo tanto son insolubles en agua. Estas proteínas fibrosas tienen entonces una estructura primaria formada por muchos aminoácidos, y en la estructura primaria importa la secuencia del aminoácido, el enlace covalente amida o peptídico y los enlaces fuentes disulfuro. Algunas proteínas tienen una estructura secundaria de alfa hélice, las fibrosas, y otras proteínas fibrosas tienen la estructura de hoja plegada. Esa es la secundaria. La estructura terciaria de una proteína fibrosa es totalmente alargada, es decir, es una proteína larga y que tiene la longitud de esa proteína es varias veces superior, es mucho superior, muy superior al diámetro de la proteína. Las globulares también tienen su estructura primaria, o sea que está formada por una serie de aminoácidos enlazados por enlace amida o peptídico y los puentes disulfuro, y como estructura secundaria pueden tener alfa hélice, pueden tener hoja plegada beta o al azar, pero en las cadenas laterales puede haber grupos aminos o grupos ácidos. Por lo tanto, de ahí su solubilidad en agua. Y la estructura terciaria de una proteína globular es esférica. O sea, la proteína globular se enrolla
como un ovillo en su estructura terciaria. Y estas proteínas, por ejemplo, acá tengo un ejemplo de estructura primaria. En la estructura primaria son todos los aminoácidos con los enlaces covalentes. La estructura secundaria ya es la disposición en alfa hélice, en hoja plegada o al azar. Y acá tengo una estructura secundaria de una globular que se va como enrollando, formando un ovillo. Por lo general, o sea, las enzimas, que son las que metabolizan como catalizador estas hidrólisis de estas proteínas para que los seres vivos puedan en el organismo obtener los aminoácidos esenciales, tienen que ser solubles en agua. La hemoglobina es soluble en agua. La insulina es soluble en agua. Los anticuerpos son solubles en agua. Entonces, por lo general, esa estructura terciaria que es esférica tiene hacia adentro, y más si está al azar, la secundaria, tiene hacia adentro todo lo no polar, unido por fuerza Van der Waals, y hacia afuera lo polar. O puede estar formado por cadenas laterales que tengan grupos ácidos o básicos para formar los correspondientes puentes hidrógeno con el agua. La estructura cuaternaria. No todas las proteínas tienen estructura cuaternaria. Acá hay un ejemplo de esta estructura cuaternaria, que es la hemoglobina. La hemoglobina, la estructura cuaternaria significa como si tuviera, esta proteína fuera una subunidad. Y yo acá tengo 4 subunidades. Es decir, tengo 4 cadenas polipeptídicas globulares, 2 alfa globinas y 2 beta globinas, y a su vez también la hemoglobina tiene un cofactor, digamos, o un grupo que se llama hemo, que es hierro. La hemoglobina tiene estructura cuaternaria, que sería varias terciarias, en este caso 4, que pueden estar enlazadas covalentemente o por enlaces intermoleculares. Bien. ¿Cómo determino la estructura de una proteína? Bueno, si yo tengo la estructura primaria, primero, para llegar a la estructura primaria de una proteína, tengo que primero desarmar la terciaria y la secundaria. Pero la terciaria y la secundaria son todas, se encuentran con fuerzas intermoleculares. Una vez que rompo la estructura secundaria y terciaria con temperatura, porque rompo los puentes hidrógeno, rompo los Van der Waals, me quedo con la estructura primaria. Para poder analizar qué aminoácidos me forman la proteína, para saber cuáles son los aminoácidos que forman la proteína y en qué proporción o en qué cantidad los tengo. Lo primero que tengo que hacer para poder analizar es romper los puentes disulfuro, si es que los hay, porque en algunas proteínas no tengo cistina, por lo tanto no voy a tener, a no ser que tenga cistina o 2 cisteínas que me forman el puente disulfuro, porque son los aminoácidos que tienen azufre en la cadena lateral. Si no hay un aminoácido
que tenga azufre en la cadena lateral, no se forma el puente disulfuro. Si tengo el puente disulfuro, lo tengo que romper. ¿Cómo lo voy a romper? Reduciéndolo. Reduciéndolo significa agregándole hidrógeno, sabemos lo que es una reducción, le agregamos hidrógeno y rompemos el puente disulfuro. ¿Qué vamos a tener? Los tioles separados. Los tioles separados. Luego, hago una hidrólisis con una enzima, que es la enzima carboxipeptidasa, y voy a romper. ¿Cómo es la hidrólisis? La hidrólisis es así. Yo tengo ahí un dipéptido. Este es el residuo N-terminal, el residuo C-terminal. Y tengo el grupo amino. La enzima es una proteína compleja enmarañada en forma esférica, con forma de ovillo, que la carboxipeptidasa, termina en asa, enzima, es selectiva para romper o para metabolizar los enlaces peptídicos. Y tiene esa carboxipeptidasa un cofactor, porque las enzimas pueden tener un ion inorgánico como cofactor, o pueden tener un compuesto orgánico como coenzima. Por ejemplo, una vitamina K. Entonces, ¿cómo va a actuar la enzima? El sitio reactivo de la enzima es el zinc, que actúa como ácido de Lewis. Entonces, ¿qué hace el ácido de Lewis? El ácido de Lewis captura los electrones del oxígeno y permiten o facilitan la polarización del carbonilo, que es atacado por el oxígeno del agua en la hidrólisis. Entonces después de una transferencia de protones, se va a restablecer el doble enlace, y acá me va a quedar el ácido, y acá me va a quedar la amina separada. Y luego se separan del sitio de la enzima, ¿no? Porque la enzima toma el oxígeno, pero después lo libera al ya producirse la separación de los dos aminoácidos. Así actuaría la enzima, ¿no? Como un ácido de Lewis, que favorece la sustitución nucleofílica en carbonilo. ¿Y qué estoy sustituyendo? Estoy sustituyendo todo este grupo por el agua, pero en realidad este grupo va a tomar el protón que libera el agua para que me forme el aminoácido separado de este otro aminoácido. Entonces, cuando yo tengo logré tener la estructura primaria, entonces hago una reducción para romper los puentes disulfuro, le agrego hidrógeno, me quedan los tioles, ya separé ahí los aminoácidos que están comprometidos con el puente disulfuro, y después hago una hidrólisis enzimática con la carboxipeptidasa, y voy a romper todos estos enlaces amidas, todos. Entonces voy a encontrar la estructura primaria con todos los aminoácidos separados. Y a esos aminoácidos separados los puedo identificar por cromatografía. Entonces, al identificarlos por cromatografía, no solamente si tengo estándar, o sea, si yo ya tengo base de datos porque he hecho los cromatogramas con aminoácidos estándares, yo entonces puedo saber qué aminoácido forma parte de la proteína
y también integrando el área del pico que aparece en el cromatograma de cada aminoácido, puedo saber también la concentración o la cantidad que tengo de ese aminoácido en la proteína. El problema es saber la secuencia de aminoácidos. O sea, es muy fácil producir la hidrólisis, nada es fácil, pero es más sencillo producir la hidrólisis enzimática y identificar qué aminoácidos forman parte de la proteína y en qué proporción, pero lo más difícil es el orden, la secuencia en la que están estos colocados los aminoácidos uno al lado del otro. Entonces se hace una técnica que se llama degradación de Edman, que lo primero que se hace son con métodos, con reacciones químicas. Entonces, a través de una reacción química, lo primero, la proteína, antes o sea, yo tengo que trabajar varias veces, porque tengo que hacer primero el análisis de la cantidad y qué aminoácidos tengo, y después de la secuencia, voy a analizar, mediante reacciones químicas, cuál es el aminoácido N-terminal. Y mediante también una reacción química, cuál es el aminoácido C-terminal. Y después lo que voy haciendo es degradando la proteína. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer? O sea, una hidrólisis, pero solamente acá, y voy sacando aminoácido y dejo el resto, y así voy analizando, o puedo hacer una ruptura de un dímero, o de un trímero, o de un dipéptido o tripéptido, y voy analizando, o sea, rompo, hidrolizo, rompo y analizo los extremos. Voy degradando y analizando los extremos. Es un trabajo duro, tedioso, hay que repetirlo muchas veces, y lo que se hace es difícil porque hay que repetirlo muchas veces, porque pueden quedar aminoácidos que estén en posiciones dudosas para poder saber la secuencia de los aminoácidos en una proteína. Bueno, las enzimas. Las enzimas son estructuras proteicas, son globulares, son solubles en agua, pueden buscar o googlear la estructura de una enzima, es totalmente compleja, o sea, se puede dibujar, digamos así, como un ovillo, porque es una cosa así. Esta es la estructura. Tiene una estructura primaria, una estructura secundaria, dependiendo de la enzima, tiene un cofactor. Y las enzimas se usan como catalizadores, ¿no es cierto?, para aumentar la velocidad de la reacción. Y pueden estar formados, por ejemplo, la carboxipeptidasa por zinc, que es un cofactor, o también por una molécula orgánica que se llama coenzima, que puede ser una que se usa también, la vitamina K. Y actúan de la forma que yo les decía, es decir, el zinc me está actuando como un ácido de Lewis, favoreciendo la polarización del carbonilo, y de esa forma favorece el ataque del nucleófilo, que es el oxígeno del agua, porque estoy haciendo una hidrólisis, y entonces aumenta la velocidad de reacción de la hidrólisis. La puedo hacer a menor temperatura, usando enzimas.
Bueno, ¿y qué es desnaturalizar una proteína? Las proteínas, justamente esto tiene relación con el comportamiento de los aminoácidos, que sabemos que se comparten distinto dependiendo del pH. Una proteína cumple su función biológica, porque se clasifican de acuerdo a su función biológica, cuando tienen las 3 estructuras. No hablamos de 4 estructuras, porque no todas las proteínas tienen estructura cuaternaria, o sea, la hemoglobina es la que tiene la estructura cuaternaria. Entonces, hablamos de 3 estructuras, es decir, unas son alargadas, otras son esféricas, y la estructura secundaria en alfa hélice o hoja plegada. Fíjense que la estructura primaria son los enlaces primarios, enlaces covalentes, y la estructura secundaria y terciaria ya es una disposición espacial y ya aparecen los enlaces secundarios, o sea, los intermoleculares. La proteína tiene su función biológica cuando tiene las 3 estructuras intactas. Si yo destruyo alguna de esas estructuras, la desnaturalizo. Es decir, que le quito o disminuyo en parte o en forma total su actividad biológica. Por ejemplo, ¿cómo se puede desnaturalizar una proteína? Con temperatura. Porque yo con la temperatura rompo las fuerzas secundarias, las fuerzas intermoleculares, y al romper los fuerzas puente hidrógeno o Van der Waals, yo estoy desdoblando, rompiendo el ovillo o rompiendo la hélice. Pero no rompo, porque para romper el enlace covalente necesito temperaturas más elevadas que para una fuerza intermolecular. Entonces, con temperatura yo puedo romper la estructura terciaria secundaria. También con pH, que sería un agente químico. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el pH me cambia la estructura de iones Witterion a aniones, a cationes. Entonces, al pasar de algo polar a algo no polar, también me van a interferir en los enlaces intermoleculares. Pero nunca voy a romper con un cambio de pH o con una temperatura razonable un enlace covalente de la estructura primaria. O sea que desnaturalizar es romper la estructura terciaria y secundaria, pero la primaria queda intacta. Otra forma es por un método físico de agitación. Por ejemplo, cuando ustedes baten la clara de huevo. También a través de ese movimiento molecular se rompen fuerzas intermoleculares, de esa fricción, pero no la estructura primaria. Este proceso de desnaturalización es por lo general irreversible, o sea, una vez que la clara de huevo la batí, no vuelve a la clara transparente, ¿no? Me queda la clara blanca. Es irreversible, salvo en algunas proteínas, como las nucleoproteínas, que no las vamos a ver, las nucleoproteínas, que pueden ser, se llama renaturalizar, es decir, como que se desnaturaliza, pero pueden volver a adquirir la conformación secundaria o terciaria. No se lograron a destruir totalmente, pero por lo general es un proceso irreversible. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Yo tengo una consulta. Sí. ¿Puede explicar de vuelta la estructura terciaria que no me quedó clara? Bien. Las fibrosas tienen una estructura alargada. Vos tenés que imaginarte
a esta hélice una hélice alargada, o una hoja plegada alargada, de una longitud bien larga en comparada con el diámetro. ¿Sí? Mientras que las globulares, la hélice o la hoja plegada, se empieza a enrollar formando un anillo. Si ustedes tienen el celular por ahí, pongan encima, a ver, y vayan a ver qué les dice, y pongan encima estructura. ¿Me pusieron? Imágenes. Sí, o sea, son como amorfas, digamos, son... Claro, como que, porque acá parece como un tubo, ¿no? Pero ves que es como todos hilitos, como si fueran todos hilitos, 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 como si yo dibujara, se trenzan todas, se arrollan todas, como enmarañadas, esféricas. Esa es una globular, que por lo general existen, como es como esta se forma hélice u hoja plegada, y encima la hélice y la hoja plegada, ya como son largas cadenas, se doblan todas o permanecen longitudinalmente largas. Las largas, las que no se enrollan, son las fibrosas. Y las globulares tienen el carácter de esféricas. Pero entre todo ese... que se enmarañan, que también las globulares tienen una estructura secundaria al azar, o sea que ahí no sabes ni cómo viene el aminoácido, toda la parte interna de ese ovillo, por decir, tiene las fuerzas Van der Waals. Y todo lo que queda afuera del ovillo es la parte polar, las que son solubles en agua, ¿no? Se distribuyen de esa forma, las naturales, ¿sí? Y las que tienen alfa hélice también tendrán un R con algún compuesto polar. Las que son solubles en agua van a tener o por fuera de la hélice o por fuera del ovillo grupos polares, que son aminos o ácidos. Acuérdense que los aminoácidos, no solamente tenemos aminoácidos simples, sino que tenemos básicos y ácidos. Y las que son insolubles en agua, como puede ser una lana, la lana sería una hélice alargada con toda la parte no polar por fuera de la hélice. Y eso es lo que hace que no sea soluble en agua, ¿no? La parte no polar, porque son cadenas carbonadas cortas, de bajo peso molecular, porque si no, no podrían formar la hélice. ¿Se entiende más o menos? Sí, ahora sí. Ven, a lo mejor ustedes pueden ver en los dibujitos como hélices, y como hélices que se enroscan todas. Y algunas hélices están como formando paralelas las hélices entre sí, y hay otros como hilitos que no tienen ni hélice ni hoja plegada, porque son al azar las globulares. Sí, ¿alguien preguntó algo? Sí, yo quería preguntar una cosa de la desnaturalización de las proteínas. En el caso Sí. de las enzimas, la temperatura corporal, digamos, es la justa para las enzimas, ¿no? Digamos, por eso Claro, se tiene miedo de actúan, la temperatura corporal. claro, exacto. En las enzimas la temperatura corporal es la que permite la hidrólisis, que lo hace la enzima en el cuerpo humano, a la temperatura del cuerpo humano puede romper los enlaces covalentes, ¿no? Porque vos en una proteína que la sacás de la carne o del pescado, de los lácteos, ¿qué haces? Hidrolizás con las enzimas y obtenemos aminoácidos esenciales.
¿Sí? Se hace la temperatura corporal. Buenísimo. Gracias, Actúa esa temperatura como catalizador de ese proceso. ¿Se entiende? sí se entiende. Bien. ¿Alguna otra duda? El jueves que viene, no voy a empezar tema nuevo. Acá terminaría la unidad 9, pero son unidades más cortas. Pero como en una hora que tenemos de clase, voy a dar seminario, voy a dar ejercicios. Seleccionaré algunos ejercicios de varias unidades como para ir completando los ejercicios que ya hemos hecho algunos, pero que faltan. Y entonces, el 19, que tendrían el cuestionario de la unidad 8, que es martes, ahí empezaría con el capítulo 10, que es de color, probablemente lo termine, y empiece el capítulo 11. Y ya el 26 de octubre terminamos las clases con el capítulo 11, y si queda tiempo, hacemos más seminario. Lo que sí, el día 19, cuando terminemos la clase, voy a enviar la regularidad para que los que están regular puedan acceder al parcial de práctico el 21 de octubre. Cuando terminen el recuperatorio, el 2 de noviembre van a tener que hacer el parcial de teórico. Yo voy a abrir un foro y les voy a avisar por autogestión que está abierto el foro, porque tiene va a tener un horario para inscribirse para el parcial de teórico. Y por supuesto, como el parcial de teórico es el martes 2 de noviembre, evidentemente van a tener que inscribirse hasta el domingo a la noche, porque el lunes yo tengo que enviar la lista de alumnos en función del Zoom. ¿Sí? En función del Zoom, a qué Zoom va cada alumno para el examen del parcial. Cualquier cosa les explico de nuevo más cerca del parcial, o el 19, que vamos a estar más cerca. Pero ya saben la forma de evaluar, que es, se empieza la sesión de Zoom, colocan la cámara ubicada en la hoja, y en media hora contestan 2 preguntas. Una es de propiedades físicas o estructura, y otra es de mecanismo de reacción de la unidad 3 a la unidad 7. 1. Por supuesto que si son 7 Zoom, son preguntas diferentes, de diferentes mecanismos. O sea que a cualquiera le puede tocar cualquiera. Me entregan sacan la foto, me mandan la foto a mi mail, e inmediatamente continúa con la segunda parte del examen, que son también 2 preguntas que son referidas a los capítulos, del capítulo 8 al capítulo 11, que son la parte de polímeros, porque son los polímeros naturales, como venimos viendo con los glúcidos, los polisacáridos, el almidón, la celulosa, las proteínas, la seda, la lana, son polímeros naturales, pero después vamos a ver los polímeros sintéticos, que son los plásticos. Entonces, toda esa parte de polímeros o compuestos orgánicos con más de un grupo funcional se evalúan en otra media hora, donde también me mandan la foto, o sea que por cada alumno tengo 2 fotos, y a partir de allí hago la devolución del examen, para que sepan que en qué se equivocaron, y luego, bueno, la corrección, e irán al recuperatorio, o no. Por eso necesito también que se anoten en un foro para el examen.
Entonces, bueno, nos vemos el jueves para hacer seminario, porque no voy a empezar tema nuevo, porque no alcanzo a decir nada con una hora, así que resolveremos ejercicios, y el martes empezaré con la unidad 10. Bueno, si Profe, no hay una más... consulta. Sí, sí. En la segunda parte del parcial, que sería de la unidad 8 en adelante, también tomaría mecanismo, ¿no? Una pregunta teórica y Sí, un mecanismo. Genial. sí, Gracias. sí, puede ser que te toque o la parte de glúcidos, si es mecanismo, tenés ahí, por ejemplo, todo lo que es la formación de glicósidos, éteres, ésteres, las reacciones de los glúcidos. Pero puede ser también que sea una pregunta teórica, de decir cuándo un glúcido es reductor o no, o dé un ejemplo de glúcido reductor, o por qué es reductor un glúcido. O puedo preguntarte algo de proteínas y péptidos. La parte de mecanismo es las 6 reacciones que vimos recién, porque yo tomo solamente lo que está en el libro de reacciones. Por lo tanto, me quedo tranquila que yo doy todo lo que tomo, y lo que no doy no lo tomo. Entonces, ahí en la parte de reacciones de aminoácidos, la parte de mecanismo es el mecanismo que vimos ahí, las 6 reacciones. Puedo hacer una pregunta de decir en qué consiste una enzima, o qué es desnaturalización de una proteína, o qué es la estructura terciaria. Pero evidentemente que si me lo van a dibujar, me van a hacer todo un redondel así con las rayas, porque no hay forma de dibujar una estructura, no me pueden dibujar una estructura terciaria. ¿Se entiende? También te puedo preguntar de color, donde vamos a ver el fundamento del color, y también la síntesis de un colorante. Y la síntesis de un colorante azoico, ustedes lo tienen en la unidad 4, cuando vimos las sales de diazonio. Las sales de diazonio, que es el cloruro de benceno diazonio, cuando reaccionaba con un aromático que era activante del anillo, como la sal de diazonio, un agente electrofílico poderoso, producía la SAI, no producía el colorante. Entonces les puedo preguntar el mecanismo en la síntesis de un colorante, y es una SAI. Y también puedo preguntar por qué tiene un compuesto color, cuáles son las transiciones, que es la parte teórica, que es cortito, porque no hay que escribir nada, mínimo lo que hay que escribir. No hay necesidad de escribir, porque con la orgánica nos entendemos con el mecanismo, o con flecha, o con que ponemos menos acá, y muy escueto lo que escribimos. Y de polímeros, la parte de polímeros ya sintéticos, que son los plásticos, bueno, ahí sí hay mecanismos de polimerización, los tenemos que ver, y también puedo preguntar alguna pregunta teórica referida a polímeros, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un termoplástico y un termoestable? Que son las mismas preguntas que tienen en la guía que figura al final del libro. Porque las preguntas que hemos estado haciendo, o sea, no tiene sentido resolver las preguntas del capítulo 11, del capítulo 10, o del capítulo 9 de proteínas, o de color, o de polímero, porque están prácticamente todas contestadas. Es para que ustedes vean cómo podría yo tomar las preguntas. Y las que requieren un poco más de análisis son las que hemos estado viendo. Por ejemplo, cuando planteo un punto de ebullición, una acidez, o a lo mejor la síntesis de algún compuesto que tienen que aplicar, qué reacción iría, o a dónde entraría si es una sal, ¿sí? Esas que ya las hemos estado trabajando. Pero con todo lo que está en el libro, y con el cuestionario de preguntas, si ustedes entendieron a qué apunta el estudio de la orgánica, si ustedes medianamente hacen una pequeña memoria comprensiva, que tiene que ser porque una asignatura
básica, no es una asignatura aplicada, y abstracta, tienen un montón de razonamiento, pueden razonar un montón para poder comprender e internalizar los conceptos y poder explicar cualquier cosa basándose en el fundamento teórico, ¿no? Una pregunta, ¿cómo les fue en el parcialito el cuestionario de la unidad 7 de hoy? Se me durmió. Bien. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, este no fue tan complicado, la verdad que estuvo bastante bueno y fácil. Ah, bueno, pero está bueno que por ahí haya fácil, porque... Pero se entendió, ¿no es cierto? A ver, estoy buscando... No fue... Les pregunté, una reducción se refiere, ¿no? A pérdida de electrones por un átomo ion, aumento del estado de oxidación o aumento del número de enlaces carbono-hidrógeno. Esa es la correcta. Yo por ahí les puedo preguntar, ¿qué significa reducir? Bueno, reducir será una ganancia de electrones, una disminución del estado de oxidación, un aumento de los enlaces carbono-hidrógeno, una disminución de los enlaces carbono-oxígeno. Esas 4 frases las escriben en 5 minutos, si saben el tema, ¿sí? Si estudiaron y saben el tema, el examen está hecho para que se conteste en ese tiempo y sobra. Ahora, si no estudian, no les va a alcanzar ni 4 horas para hacer un examen. ¿Se entiende? Bueno, nos vemos entonces el jueves. No, profe, gracias por la clase. Chao, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias por todo, que tengan buenas noches. Que ande bien.